Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Capítulo 14. Las visiones de Patmos. La estrechez de interpretación es la ruina del estudio apocalíptico. Las palabras de esta profecía, cosas que deben suceder enseguida, tal es la descripción divina del libro de Apocalipsis y de su contenido. Nadie, pues, está justificado para negar que ninguna parte de él tenga una aplicación futura. Todo el libro es profético. Incluso las 7 cartas, aunque fueron escritas, indudablemente, a iglesias entonces existentes, y aunque su inmediata referencia a la historia de la cristiandad es también evidente, bien pueden dar una palabra especial en días por venir para aquellos que entrarán en las terribles pruebas que precederán al final. La Biblia no está solamente destinada para la presente dispensación, sino para el pueblo de Dios en toda edad, y es increíble que aquellos que van a ser tan duramente probados no encuentren en ella palabras especialmente adecuadas y destinadas a aconsejarles, y a consolarles en vista de lo que tendrán que soportar. Esta profecía es la descripción divina del Apocalipsis como un todo, Apocalipsis 1, 3. Comparar el deben suceder enseguida del Apocalipsis 1, 1, con el deben suceder pronto del Apocalipsis 22, 6. El saludo, Apocalipsis 1, 4 al 5, parece fijar el puesto dispensacional del libro como futuro. No es el Padre, sino Jehová, no el Señor Jesucristo, sino Jesucristo el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, y el libro habla de un tiempo cuando el Espíritu Santo, como persona, volverá de nuevo a estar en el cielo, para unirse al saludo, cosa que él nunca hace en las epístolas del Nuevo Testamento. Apocalipsis 1, 19 es citado con frecuencia para demostrar que el libro está dividido, y que tan solo la última parte es profética. Para refutar esta posición, me remito al más cándido de los comentaristas apocalípticos. El de Ann Alford, que así traduce el versículo, escribe, por tanto, las cosas que viste, y las cosas que significan, y las cosas que están para acontecer después de estas. Él explica que, las cosas que viste, son, la visión que acaba de serle dada, y las palabras finales como, las cosas que están para acontecer después de estas, o sea, una visión futura. En Apocalipsis 4, 1, Alford se inclina a dar el significado general de, más adelante. Pero la presunción es que estas palabras se utilizan al final del versículo en el mismo sentido que cuando al principio, es decir, después de estas cosas. Las palabras implican que el cumplimiento de las subsiguientes visiones sería cosa del futuro, en relación con el cumplimiento de la visión precedente, y no simplemente relativas al tiempo en que se dio la visión, lo cual era algo propio de sí. En el 4º capítulo el trono es establecido en el cielo. El juicio está ahora esperando en la gracia, pero cuando haya pasado el día de la gracia, tiene que intervenir el juicio antes de que las promesas y pactos, con toda su rica reserva de bendiciones, puedan ser cumplidos. Pero, ¿quién puede abrir aquel rollo que está en la mano de aquel que se sienta sobre el trono? Apocalipsis 5, 2. Ninguna criatura del universo, Apocalipsis 5, 3, puede atreverse a mirarlo, y Dios mismo no va a romper uno solo de sus sellos, porque el Padre ha cedido la prerrogativa de juicio. El ministerio de gracia puede ser compartido por todos aquellos que han sido bendecidos por la gracia, pero el Hijo del Hombre es el único ser en el universo que puede tomar la iniciativa de juicio, Juan 5, 22 al 27, y en medio de los himnos de los seres celestes alrededor del torno, y el retumbante coro de miríadas y miríadas de ángeles, que tenía su eco en toda la creación de Dios, el crucificado del Calvario, un cordero, como inmolado, toma el libro y se prepara a romper los sellos. Apocalipsis 5, 5 al 14. Es en el sello quinto que la visión se entrecruza con las líneas de la cronología de la profecía. Debido a que el quinto sello se relaciona con la gran persecución del futuro que, como ya se ha señalado, queda dentro de la 70ª semana. Los 4 primeros sellos se relacionan con los eventos que preceden en el tiempo al cumplimiento del versículo 15 del capítulo 24 de Mateo. De los primeros sellos, por tanto, es innecesario hablar en detalle. Son evidentemente descriptivos de los sucesos referidos en Mateo 24, en el que el Señor los conecta como precedentes a la gran persecución final, guerras y amenazas incesantes de guerra, reinos en arma destruyéndose unos a otros, y después hambre, para ser de nuevo seguida por pestilencia, hambre y la espada reclamando aún sus víctimas, mientras que otras son arrebatadas por extrañas muertes innombradas en los horrores en aumento de estos ayes acumulativos, Apocalipsis 6, 2 al 8. Según el capítulo 24 de Mateo,
la tribulación debe ser inmediatamente seguida por los signos y portentos que los antiguos profetas habían declarado que introducirían el día grande y terrible de Jehová. Así en el Apocalipsis los mártires de la tribulación son vistos en el quinto, Apocalipsis 6, 9, y en el sexto sello, se proclama el advenimiento del gran día de la ira, siendo nombrados los precisos sucesos que el Señor había mencionado en el Monte de los Olivos, y que Joel e Isaías habían precedido hacía ya muchos siglos, Joel 2, 1 y 31. Tales profecías se han de entender literalmente, y desde luego, sin entenderlas así, perderían su verdad y significado. Las señales físicas ocurrirán como acompañamiento e intensificación del terrible estado de cosas que la descripción tipificada. No es, naturalmente, que la luna se volverá realmente de sangre, como tampoco las estrellas caerán. Las palabras describen fenómenos que las personas verán y que les aterrorizarán. De manera parecida a la calma chicha y bochornosa que precede a las tormentas más fieras, se hace un silencio en el cielo cuando se rompe el último sello, Apocalipsis 8, 1, porque el día de la venganza ha amanecido. Los eventos de los sellos anteriores eran juicios divinos, cierto, pero de un carácter providencial, y del tipo que los hombres pueden atribuir a causas secundarias. Pero por fin Dios se ha declarado a sí mismo, y tal como había sido en el pasado, así ahora la ocasión la da un ultraje cometido contra su pueblo. El clamor de los mártires ha venido a la presencia de Dios, Apocalipsis 8, 3, y constituye la señal para los toques de trompeta que introducen el derramamiento de la ira largo tiempo contenida, Apocalipsis 8, 6. Sería imposible escribir un comentario sobre el libro de Apocalipsis dentro de los límites de este capítulo, y el intento involucraría una desviación del propósito y asuntos especiales de estas páginas. Pero es esencial tener en cuenta y mantener a la vista el carácter y el método de las visiones apocalípticas. Recordemos que al vidente no se le permitió leer una sola de las líneas de lo que estaba escrito, por dentro y por fuera, del libro enrollado y sellado del capítulo 5, pero según se iban rompiendo los sellos, se le comunicaba alguna característica sobresaliente de una parte de su contenido en una visión. Por lo tanto, la principal serie de las visiones representan eventos en secuencia cronológica. Pero su transcurrir queda ocasionalmente interrumpido por visiones parentéticas o episódicas, en algunas ocasiones, como la que se halla entre el sexto y el séptimo sello, llegando hasta el tiempo del fin, y, con más frecuencia, como la que se halla entre la sexta y séptima trompetas, que representa detalles que están cronológicamente dentro de las visiones anteriores. Por ello, el primer paso y más importante para una recta comprensión del Apocalipsis es distinguir entre las visiones en serie y las parentéticas de este libro, y se ofrece el siguiente análisis a fin de promover y ayudar a la investigación de esta materia. Capítulo 6. Las visiones de los 6 primeros sellos, representa eventos en su orden cronológico. Capítulo 7. Parentético, la primera visión se relaciona ya con el resto fiel del quinto sello, o a una elección en vista de los juicios del séptimo sello, la segunda llega hasta la liberación final. Capítulos 8 al 9. La apertura del séptimo sello. Las visiones de las primeras 6 trompetas, juicios consecutivos, en su orden cronológico. Capítulos 10, 1 al 11, 13. Parentético, conteniendo el misterio escondido de los 7 truenos, 10, 3 y 4, y el testimonio de los testigos, quedando esta última probablemente dentro de la era del quinto sello. Capítulo 11, 15 al 19. La séptima trompeta, el tercero y último, prediciendo el establecimiento del reino. Capítulos 12 al 18. Parentéticos. Paso por alto a propósito el cap 12, debido a las excepcionales dificultades que se involucran en su interpretación. Cualquier cosa dentro de una consideración razonable de las analogías y el simbolismo del texto parece mejor que la interpretación histórica en la actualidad demasiado bien recibida, con sus desenfrenadas imaginaciones y asignaciones arbitrarias de palabras y figuras. La única interpretación razonable que he visto es la que contempla al Hijo varón, que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones, y que fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono, como siendo el Señor Jesucristo, y la mujer representando al pueblo, de los cuales, según la carne, procede Cristo, Romanos 9, 5. Pero las objeciones a esto son considerables. Primero, se introducen hechos del pasado histórico en una visión que se relaciona con el futuro. No estoy consciente de ningún otro ejemplo de ello en las Escrituras. Segundo, las principales características de la visión después del versículo 5 no están justificadas por los hechos. Las siguientes observaciones son ofrecidas meramente para ayudar a la investigación y en absoluto expresando una opinión ya formada acerca de este asunto.
Los 1260 días durante los que esta mujer es perseguida son precisamente el periodo de la Gran Tribulación. El 7 declara que, durante la huida de la mujer, el arcángel Miguel luchó en su favor, Daniel 12, 1, que se refiere al tiempo del poder del anticristo, afirma que, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, etc., describiendo la gran tribulación que tiene que durar 1260 días. De nuevo, el Antiguo Testamento nos señala claramente el curso de un futuro David, un libertador de los judíos, que devendrá en su líder terreno en aquel tiempo, y que reinará sobre ellos en Jerusalén después. Ver, por ejemplo, Ezequiel 37, 22 al 25, sobre el príncipe David, que ciertamente no es Cristo, sabiendo que ha de tener un palacio en Jerusalén y que, además, ha de ofrecer holocaustos, etc., Ezequiel 45, 17. Supongo que este será el gran conquistador militar de Isaías 63, 1 al 3. ¿Acaso no puede ser que Apocalipsis 12 se refiera a esta persona, que ha de ser el virrey de Cristo sobre la tierra y que, de hecho, gobernará sobre todas las naciones? Dicho esto, continuemos ahora con el análisis de los capítulos. Capítulo 13. El surgimiento y la historia de los dos grandes blasfemos y perseguidores de los últimos días. Capítulo 14. El remanente, del capítulo 7, visto en bendición. Capítulo 15. Una visión de eventos cronológicamente dentro del capítulo 8, la apertura del séptimo sello. Esto se ve en el hecho de que los fieles del quinto sello se ven aquí como alabando a Dios en vista de los juicios inminentes, juicios estos que caen dentro del séptimo sello. Capítulo 16. Las 7 copas, una segunda serie de visiones de los eventos de las 7 trompetas. Esto es así debido a que, primero, debido a que la séptima trompeta y la séptima copa se relacionan con la catástrofe final. Bajo la séptima trompeta, el misterio de Dios se habrá consumado, Apocalipsis 10, 7, y el templo de Dios es abierto, y hay relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, Apocalipsis 11, 19. Bajo la séptima copa, hecho está, se oye desde el templo, y hay voces, truenos, relámpagos, y un terremoto, Apocalipsis 16, 17 y 18. Segundo, debido a que la esfera de los juicios es la misma en las visiones correlativas de ambas series, 1, la tierra, 2, el mar, 3, los ríos, 4, el sol, 5, el abismo, el asiento de la bestia, 6, el Eufrates, 7, el cielo, el aire. Capítulos 17, 18. Visiones detalladas del desarrollo y caída de Babilonia, la ramera, cuya caída queda dentro de la séptima trompeta y de la séptima copa, la última serie de juicios del séptimo sello. Capítulo 19. Habiéndose cumplido la condenación de la ramera, sigue a continuación la gloria de la esposa, la gloriosa revelación de Cristo, y la consiguiente destrucción de la bestia y del falso profeta. Capítulo 20. Satanás es atado. El reino milenial de los santos. Después del reino milenial, Satanás es soltado, y de nuevo engaña a las naciones. Satanás es echado al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco. Capítulos 21, 22, 1 al 5. El cielo nuevo y la tierra nueva. Capítulo 22, 6 al 21. Conclusión. Al abrazar los últimos juicios del día de la venganza, que necesariamente preceden al adviento del glorioso reino, la última trompeta y la última copa incluyen necesariamente la condenación de los dos grandes poderes anticristianos de los últimos días, el imperial, representado por la bestia de 10 cuernos, y el eclesiástico, representado por la mujer vestida de escarlata. Las visiones de los capítulos 13 y 17 están entonces interpuestas, siendo descriptivas del surgimiento y desarrollo de estos poderes. Ellos nos dan, por lo tanto, los detalles que se relacionan con los eventos dentro de los anteriores sellos, porque los mártires del quinto sello son las víctimas del gran perseguidor del capítulo 13. Si el esquema anterior es correcto en sus líneas generales, las eras que se incluyen en el Apocalipsis pueden dividirse de la siguiente manera: 1. Las 7 iglesias, el periodo de transición que sigue al cierre de la dispensación cristiana. Esto es, asumiendo que esta porción del libro tenga un aspecto profético. 2. Los 7 sellos, el periodo durante el cual todo lo que la profecía ha predicho que sucedería antes del establecimiento del reino será cumplido. 3. El reino, para ser sucedido, después de un intervalo final de apostasía, por 4. El estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva.
Es cosa manifiesta que es dentro del periodo de los sellos que las profecías de Daniel tienen su cumplimiento, y la siguiente investigación debería dirigirse a determinar los puntos de contacto entre las visiones de Juan y las profecías anteriores. Como ya se ha señalado, es tan solo hasta donde la profecía cae dentro de las 70 semanas que queda dentro de la cronología humana. Y, además, la semana septuagésima será un periodo definido, cuya mitad y final quedan definitivamente señalados. La época de la primera semana, esto es, del periodo profético como tal, tuvo su principio no en el retorno de los judíos de Babilonia, ni tampoco en la reconstrucción del templo, sino en la firma del decreto persa que restauraba la posición nacional de ellos. Así también, el principio de la última semana datará, no de su restauración a Judea, ni tampoco de la futura reconstrucción de su santuario, sino de la firma del tratado por parte del príncipe que ha de venir, que, probablemente, les reconocerá de nuevo como nación. Pero es evidente que este personaje tiene que haber conseguido el poder antes de la fecha de este suceso, y se afirma de manera expresa, Daniel 7, 4, que su surgimiento será después del de los 10 reinos que entonces deberán formar la tierra romana. De ello se sigue que el desarrollo de estos reinos, y el surgimiento de un gran Kaiser que ha de blandir el cetro imperial en los últimos días, tiene que ser anterior al principio de la 70ª semana. No afirmo de una manera expresa que él habrá llegado al cenit de su poder antes de esta fecha. Al contrario, parece extremadamente probable que el tratado con los judíos constituirá uno de los peldaños de su ascensión al lugar que tiene destinado a ejercer, y que tan pronto como haya conseguido sus fines, se sacará la careta y se declarará perseguidor. Así lo enseña Ireneo, y él, posiblemente, expone lo que era la tradición de la edad apostólica. Y dentro de ciertos límites, podemos también fijar el orden de los eventos subsiguientes. La violación del tratado por la contaminación del santuario tiene que tener lugar a la mitad de la semana, Daniel 9, 27. De nuevo, este suceso marcará el inicio de la época de gran persecución por parte del anticristo, Mateo 24, 15 al 21, y que tiene que durar precisamente 3 años y medio, porque su poder para perseguir a los judíos va a ser limitado a este periodo definido, Daniel 7, 25, Apocalipsis 13, 5. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, Mateo 24, 29. Tal es la afirmación del capítulo 24 de Mateo, y el capítulo 6 de Apocalipsis coincide exactamente con él, porque la visión del quinto sello abraza el periodo de la tribulación, y cuando se abrió el sexto sello, el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre, y se gritó la voz, el gran día de su ira ha llegado. Apocalipsis 6, 12 y 17. De nuevo, concuerda con esto la profecía de Joel, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, Joel 2, 31. Los sucesos de aquel día de venganza constituyen la carga de la visión del séptimo sello, incluyendo el juicio de Babilonia, la mujer de escarlata, o religión apóstata, por medio del poder imperial, la bestia, cuyo horrible final lleva el terrible drama a su final. Así, estamos sobre buenas bases para asignar el siguiente orden a los sucesos de los últimos días. 1. El desarrollo de los 10 reinos. 2. La aparición dentro de los límites territoriales de estos reinos de un undécimo rey, que someterá a 3 de ellos, y que a la postre será aceptado como soberano por todos. 3. La firma de un tratado por este rey con, o a favor de, los judíos. Empieza la época de la 70ª semana. 4. Violación del tratado por parte de este rey después de 3 años y medio. 5. La gran tribulación, de las Escrituras, la terrible persecución de los últimos días, que continuará por 3 años y medio. 6. La liberación de los judíos de su gran enemigo, para ser seguida del final establecimiento de ellos en bendición. Fin de la 70ª semana. 7. El día grande y terrible de Jehová, el período del séptimo sello, empezando con una revelación de Cristo a su pueblo en Jerusalén, acompañada de asombrosas manifestaciones de poder divino y finalizando con su última y gloriosa venida. Que la 70ª semana serán los 7 últimos años de la dispensación, y el término del reinado del anticristo, o una creencia tan antigua como los escritos de los padres antenicenos. Pero una cuidadosa revisión de las afirmaciones de las Escrituras nos llevará a algunas modificaciones de este punto de vista. El cumplimiento a Judá de las bendiciones especificadas en Daniel 9, 24 es todo lo que la Escritura afirma que marcará el final de la 70ª semana. El anticristo será entonces barrido de Judea, pero no hay razón alguna para suponer que perderá entonces su poder. Como ya se ha mostrado,
la 70ª semana finaliza con el período del quinto sello, mientras que la caída de Babilonia queda dentro de la era del séptimo sello. Nadie puede asegurar que esta época sea de gran duración, y será probablemente breve, pero la única indicación de su duración es que quedará dentro de una vida humana, pues a su final el anticristo tiene que ser apresado vivo, y lanzado a su horrible condenación. Apocalipsis 19, 20. La analogía del pasado nos podría guiar a esperar que los sucesos predichos al final de la 70ª semana debieran ocurrir inmediatamente a su final. Pero el libro de Daniel nos enseña de manera expresa que habrá un intervalo. Sea la que fuere la postura que se tome con respecto a la primera porción del capítulo 11 de Daniel, es evidente que, el rey, de los versículos 36 y siguientes, es el gran enemigo de los últimos días. Sus guerras y conquistas son predichas, él no es ni el rey del norte ni el del sur, porque ambos reyes invadirán su territorio. Versículo 40, esto es, los poderes que dominarán entonces en Siria y en Egipto, y el capítulo 12 se abre con la mención del predicho tiempo de angustia, la gran tribulación, de Mateo y de Apocalipsis. El versículo 7 especifica la duración de este tiempo de angustia, como tiempos y la mitad de un tiempo, que, como ya hemos mostrado, es la media semana, o 1260 días. Pero el versículo 11 declara que desde la fecha del evento que tiene que dividir la semana y que, según Mateo 24, constituye la señal de la persecución, habrá 1290 días, y el versículo 12 pospone la bendición hasta 1335 días, o sea, 75 días más allá del final de las semanas proféticas. Por lo tanto, si el día de Jehová sigue inmediatamente al final de la 70ª semana, parece que la completa liberación de Judá no tiene lugar hasta después que empieza aquel periodo final. Y ello es expresamente confirmado por el capítulo 14 de Zacarías. Es una profecía como las hay pocas de definidas, y las dificultades que se hallan en la interpretación de ellas no se hallan en modo alguno resueltas mediante el rechazo de leerlo literalmente. Parece enseñar que en aquel tiempo Jerusalén va a ser tomada por las armas aliadas de las naciones, y que, en el momento en que un grupo de prisioneros estén siendo conducidos afuera de ella, Dios intervendrá de alguna manera milagrosa, tal como destruyó el ejército de Faraón en el Éxodo. El día de la batalla, Zacarías 14, 3. El profeta añade, y se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. No puedo concebir cómo alguien puede suponer que este sea el gran y último advenimiento en gloria tal como se describe en Mateo 24, 30 y en otras escrituras. La profecía, Zacarías 14, parece literal. Si el anticristo es el líder de las naciones, parece ser inconsistente con la afirmación de que estará en aquel tiempo sentado en el templo como Dios en Jerusalén. Así, el anticristo de afuera estaría haciendo sitiar al anticristo de dentro de la ciudad. Pero las dificultades no echan a la revelación a un lado, el evento mismo clarificará las dificultades aparentes. No tiene mucho sentido especular acerca de este asunto, pero yo supongo que la ciudad estará en revuelta contra el gran enemigo durante su ausencia al frente de los ejércitos del imperio, y que entonces se volverá para reconquistarla. La historia se repite. Además, no hay razón por la que tenga que residir en Jerusalén, aun cuando seguramente tendrá allí un palacio, y como parte de una exhibición pagana se siente entronizado en el templo. Que Jerusalén sea conquistada por un ejército hostil en aquel tiempo parecerá menos extraño si se recuerda, primero, que el verdadero pueblo de Dios habrá sido advertido de dejar la ciudad al principio de estas angustias, Mateo 24, 15 y 16, y segundo, que la liberación de la capital va a ser el último acto de liberación de Judá, ver Zacarías 12, 7. La comparación con la profecía del capítulo 24 de Mateo es la comprobación más estricta y segura que se puede aplicar a estas conclusiones. Después de fijar la fecha y de describir el carácter de la gran persecución de los últimos días, el Señor enumera los eventos que han de seguir a su final, Mateo 24, 29 y 30. Primero, es predicha la aparición de grandes fenómenos en la naturaleza, a continuación, la aparición del signo del Hijo del Hombre en el cielo, después, el duelo de las tribus de la tierra, y, finalmente, la gloriosa venida. El hecho de que no habrá ningún intervalo entre la persecución y las grandes señales en el cielo, que tienen que seguirlas se expresa de manera clara, tienen que ocurrir inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días. Que un intervalo separará los otros eventos de las series es igualmente claro. Desde la contaminación del santuario hasta el día que termine la tribulación, y que las grandes señales y prodigios del cielo aterrorizarán los corazones de los hombres, habrá un periodo definido de 1260 días, pero cuando Él va a hablar de su advenimiento,
el Señor declara que aquel día solamente es conocido del Padre. La porción de su pueblo deberá ser la de esperar y vigilar. Él ya les había advertido en contra de ser engañados a esperar su advenimiento antes del cumplimiento de aquello que tiene que suceder, Mateo 24, 4 al 28. Por ello, si el Adviento quedara sincronizado con estos sucesos, cualquiera que entonces viviera podría fijar su fecha, una vez que se conociera la fecha de la tribulación, mientras que el capítulo enseña claramente que seguirá un intervalo después que ésta haya cumplido, lo suficiente largo como para eliminar a meros profesantes que, cansados de esperar, apostatarán. Mateo 24, 48, y como para llevar incluso a verdaderos discípulos al sueño del que la venida del Señor les despertará. Mateo 25. 5. Ahora les advierte contra la apostasía después del cumplimiento de todas las cosas, debido al intervalo que aún entonces marcará su venida. Consideremos Mateo 24, 42 al 51, y 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aunque es aplicable a cada época en que haya un pueblo en espera sobre la tierra, la parábola tendrá su aplicación plena y especial en los días postreros para aquellos que estarán mirando hacia atrás, a la página profética completa y ya cumplida. Todo el pasaje desde el 24, 31 hasta el 25, 30 es parentético, refiriéndose expresamente a aquel tiempo. Las palabras de Cristo son inequívocamente verdaderas, y Él nunca enseña a su pueblo a vivir en la expectación de su venida excepto en aquel tiempo en que nada se halla entre la esperanza y su cumplimiento. El fatalismo es tan popular entre los cristianos como entre los seguidores de Mahoma, y nos olvidamos que a pesar de que la dispensación ha corrido un curso de 18 siglos, podría haber sido cerrada en cualquier momento. De ahí que al cristiano se le exhorta a vivir, aguardando la esperanza bienaventurada, Tito 2, 12 al 13. Será distinto en días por venir, cuando la presente dispensación haya sido cerrada con la primera etapa del Adviento. Entonces la admonición no será, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42, esto pertenecerá al tiempo cuando todo habrá sido cumplido, sino, mirad que nadie os engañe, aún no es el fin. Mateo 24, 4 y 6. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti.